el resultado. Y, en cierto modo, es lo contrario de un gran problema que se ha planteado siempre con respecto a las literaturas. Piensa tú que Menéndez Pelayo, en el siglo pasado, escribe su famosa antología, sus famosos prólogos a la antología de los poetas de lengua castellana de América, la antología de la poesía hispanoamericana, en el cual elimina dos partes, elimina la lengua portuguesa, pero elimina también las lenguas en España que no son castellano. Es decir, hace un doble recorte. Nosotros intentamos que la literatura latinoamericana, obviamente tenemos que hacer el esfuerzo de fundarla, ya no sobre la dependencia respecto a la lengua, sino respecto a otras bases, a otros soportes. Esos soportes obligadamente son sociológicos o culturales, si tienes que integrar dos lenguas diferentes, dos zonas diferentes dentro de un mismo discurso. Ahora, yo creo que sí que ya existe por un problema en cierto modo ajeno al continente, por un problema externo, y es que la pulsión externa sobre América Latina hace que ésta se integre en un marco internacional y que funcione en un marco internacional. La gran sorpresa cuando uno se pone a estudiar escritores mexicanos, argentinos y brasileños en la misma época es descubrir que leen los mismos autores europeos o norteamericanos y que trabajan dentro de las mismas tendencias, acondicionándolas, regulándolas de acuerdo a su estatuto cultural, su situación particular, ¿no? Pero trabajando ya, diríamos, dentro de un marco internacional. Eso es lo que sí ha servido a formar lo que llamamos la literatura latinoamericana. Es decir, el funcionamiento del marco internacional y las respuestas que al marco internacional se le dan desde los distintos hogares culturales específicos de América. Y te cito esos tres, México, Argentina y Brasil, porque son exactamente los tres polos diferentes en que funciona toda nuestra cultura y toda nuestra literatura. Ahora, la necesidad de buscar la famosa o desdichada identidad latinoamericana no es una imposición desde afuera para homogeneizar un mercado que de otra manera es muy disperso y muy diverso. Yo creo que existe la pulsión de homogeneización, que es una pulsión no solamente económica, que obviamente lo es, no solamente política, que también lo es, sino cultural. Es decir, existe un esfuerzo que es de alguna manera la consecuencia fatal del desarrollo del mundo occidental y de las culturas occidentales. Ahora, al mismo tiempo, dentro de este esfuerzo que trata de homogeneizar, hay respuestas. Es decir, el elemento interno, o sea, nosotros no somos elementos pasivos, somos elementos activos y por lo tanto productores, y hacemos respuestas a esta pulsión que recibimos. Y aquí es donde se coloca el problema de la identidad, que es, en el fondo, el problema de la ruptura de la continuidad histórica. Lo que cuando un hombre se plantea su identidad es porque ha habido una ruptura anterior en su continuidad. Esta ruptura es la marca del mundo occidental, toda, desde que los jóvenes comenzaron a replicar a los mayores, la famosa generación joven de 1830. A partir de ese momento tenemos todo este problema planteado, pero no solamente aquí, en todo el mundo. Las respuestas que demos son las que resuelven la identidad. Quiero decir, la identidad no es meramente la copia del pasado. La identidad no es la continuación de las soluciones dadas antes de nosotros. La identidad es nuestra respuesta, nuestra invención original, nuestra creación ante la pulsión externa. De otro modo, la identidad es nuestra invención. Es una pura entelequia imaginativa del querer ser de todos nosotros. Ángel, yo noto como si existiese un doble movimiento. Por un lado hay una apasionada defensa de la identidad u originalidad latinoamericana. Bueno, habría que ver también qué significa ser idéntico o ser original en América Latina. Idénticos u originales con relación a qué queremos ser. Pero al mismo tiempo, contradictoriamente, parecería que los que mejor expresan esa identidad y originalidad son los que están más prestos a ser homogeneizados por un mercado que erradica todo lo que sea diferente. Entonces, se crean 4 o 5 modelos homogéneos de identidad latinoamericana que serían como las orcas caudinas por las cuales necesita pasar un escritor para ser consagrado.
mientras que otras tentativas diferentes que no quieren seguir ese camino parecería como que son ignorados, olvidados o marginados. Claro, claro. ¿Sabes lo que pasa en eso? Estoy de acuerdo contigo en lo básico y yo he bastante pensado sobre ese problema. Que y el boom sirve para tratar de entenderlo. Si el boom significa autores más vendidos dentro de un nivel de calidad estética, es obviamente una organización de la literatura totalmente comercial, porque no atiende a las especificidades, a las características propias de cada uno de los escritores. Si los criterios son más vendidos y cierto nivel artístico, obviamente hacen un recorte. Ahora, el problema es que nosotros estamos viviendo ese proceso, o lo vivimos porque yo creo que ya se ha concluido, ¿no? Ha terminado. Pero es otra la perspectiva que vamos a tener, que van a tener en América, desde la distancia. Esto es una experiencia, en el fondo, de analogía histórica. También en el 900 se vendió mucho. Y se vendió muchísimo más Vargas Vila que José Martí o que Rubén Darío. Era obvio, era el gran bestseller de la época. Por lo tanto, no, las ventas son mayores o menores, nada tienen que ver sobre una cosa que es el juicio estético y la valoración histórica de determinados materiales. El problema sería cómo nosotros podemos tratar de reinterpretar este conjunto de valores literarios y estas elecciones y pretericiones casi antojadizas que se producen. Yo he tratado un poco de hacer un esquema interpretativo que me permitiera visualizar de un punto de vista artístico estos valores. Y yo trabajé sobre dos conceptos que he usado un poco, digamos, abstractamente como positivos, que era una tendencia marcadamente cosmopolita, cuyo más espléndido representante es Borges. El famoso artículo de Etienne, cuando todavía Borges no tenía su fama, era justamente saludar en él el mejor exponente del espíritu cosmopolita. Y efectivamente yo creo que lo es en un grado elaboradísimo y admirable. Y del otro lado, tratar de buscar otra línea de escritores que, diríamos, trabajan más dentro de la interioridad de sus culturas, trabajan más metidos en la problemática que se genera en torno a ellos, que ellos han recibido y que ellos deben discutir. Y yo a esto les he llamado, para oponerlos, los transculturadores. Es decir, los que hacen una operación también modernizadora, como el cosmopolitismo, porque todas son operaciones modernizadoras, pero digamos más respetuosas o más obedientes a las fuerzas que siguen actuando. En el fondo también piensa que es como una elección. O tú eliges una obra puesta en el futuro, Borges es eso, tú eliges una obra puesta en una sociedad, en un conjunto social. Es decir, la obra de Borges es el caso típico de la obra de un individuo y de la invención prodigiosa de un individuo que trabaja, como diríamos, solo. En cambio, las otras obras tratan de trabajar dentro de un conjunto social, tratan de comunicarse a una determinada sociedad o a un grupo o a una clase. Así, por ejemplo, para mí, uno de los buenos ejemplos de este tipo de transculturador sería Juan Rulfo o sería José María Arguedas. José María Arguedas, dramático, porque habla desde una comunidad indígena, o sea, desde las formas más internas, más antiguas, más arcaicas, menos modificadas que hemos tenido. Y marginadas, desde luego, y olvidadas y despreciadas. En cambio, Borges habla desde una cultura universal que se ve desde un ángulo, que es Buenos Aires. Esto es importante porque Borges no es, como alguna vez se ha dicho, un extranjero. Borges es un extraordinario argentino y un porteño, pero ve el mundo entero desde este Aleph, que es Buenos Aires. En cambio, Arguedas lo ve desde una comunidad indígena absolutamente triturada y trata de ver si la salva culturalmente, integrándola a una cultura nacional. Entonces, ahí yo veo como dos formas de organizar el conjunto literario, que, oye, tienen que ver, no me importan las ideas políticas o sociales que tenga cada uno de los escritores. Me importa más bien la cosmovisión que se desprende de su obra. En ese sentido te diría que siento que Cortázar está mucho más cerca de Borges o de Carlos Fuentes y que en cambio Vargas Llosa está más cerca de Arguedas, en el sentido en que trabajan más
o Rulfo está más cerca de ellos, en el sentido que trabajan dentro de esa zona. Cuando yo hago así una especie de distribución de los grandes escritores del boom, pienso efectivamente que el acierto, el que ha hecho la inmensa popularidad de Gabriel García Márquez, consiste en que ha manejado un repertorio de formas artísticas que no las ha tomado de la gran vanguardia europea. Él leyó Joyce, Virginia Woolf, Kafka, etc. Pero si tú lees Cien años de soledad, no es eso lo que está ahí dentro. Lo que está es un repertorio de formas, no solamente de temas, sino de formas, de maneras de expresarse. La construcción del gag, la construcción del chiste, el modo fragmentario de la elaboración artística, que pertenecen a los modos, diríamos, tradicionales de la lengua, del habla y de una cultura. Es decir, es un costeño colombiano, absolutamente un costeño colombiano, que trabaja como eso, que es esa área cultural que son las Antillas, ¿no? Es decir, todo ese mundo trabaja sobre ciertos valores que son los valores que han sido asentados a lo largo de siglos dentro de la región. Este es un intento, no digo que sea el mejor, es un intento posible de tratar de ordenarme, por lo menos para mí, para poder entender, que es el gran problema siempre de un crítico, tratar de entender un problema. Tratar de entender cómo funcionan los conjuntos de escritores a un nivel continental, incluyendo también ahí, desde luego, el Brasil. Yo te puedo decir que un autor como Guimarães Rosa es un autor que yo puedo colocar cerca de Arguedas, de Rulfo, de García Márquez, y en tanto los escritores, los concretistas, por ejemplo, todo el movimiento admirable de los concretistas, están mucho más cerca de una literatura cosmopolita. Ahora, decías una cosa de Borges que me llama la atención. ¿Será Borges realmente un solitario o es el emergente de una muchedumbre? Te digo por lo siguiente, porque tras Borges está el Grupo Sur y está toda una corriente cultural que tuvo en la Argentina por lo menos unos 20 años de concreción, que sería desde los ultraístas, el grupo Martín Fierro y finalmente el Grupo Sur. Con Borges está Victoria Ocampo y Silvina Ocampo, con Borges está José Bianco, aunque sea que no haya tenido una participación tan activa, pero también con Borges está Mallea. Hay mucha gente, el mismo Cortázar empieza escribiendo muy vinculado a Sur. Es decir, si cuando uno piensa en un solitario como Borges, o no sé, no se me ocurre en este momento, tal vez en un solitario como Netti, lo piensa como solitario simplemente porque olvida los referentes que le posibilitaron esa soledad. O sea, la cantidad de gente discutiendo los mismos problemas y la misma estética que Borges. Para no darte la lata, una sola. Sí. Cuando Borges escribe el Pierre Menard, es como una especie de crítica interna a una discusión que en ese momento se está librando dentro del Grupo Sur. Entonces, yo no estoy muy seguro de la pertenencia de Borges al Grupo Sur. Yo creo más bien que Borges es progresivamente absorbido por el Grupo Sur por obra no de su directora, de Victoria Ocampo, a pesar de lo que ella ha escrito sobre él, sino por obra de la joven generación. Esto es Bianco, el jefe de redacción simplemente de la revista Sur, que progresivamente admirado por los poemas y los cuentos de Borges, trata de utilizarlo y lo construye como maestro. En cierto modo hace de él su maestro. Siempre tengo la sensación que Borges ha funcionado y ha sido como tomado por los jóvenes. Es la misma relación con Bioy Casares. Bioy Casares es mucho más joven que Borges. La gente cree que son de la misma generación, sí, dada la enorme amistad. No, no es así. Es decir, ha habido siempre, y es lo prototípico para mí del espíritu vanguardista, ha habido siempre en Borges una actitud de invención, de camino de invención original e individual, digamos, como muy independiente. Probablemente lo que yo admiro más en Borges es la capacidad de ser independiente. Así diga locuras como a veces dice sobre problemas políticos o sociales. Pero admiro en él que no esté
digamos, dependiendo o obedeciendo a un movimiento o a un grupo, que actúe arbitrariamente, si es necesario, lúdicamente, como un niño, que a veces también lo hace. Entonces yo creo que él ha construido como un camino al cual se han acercado los jóvenes, al cual se han acercado, efectivamente, Bianco, Bioy, Cortázar, en cierto modo Sábato, en algún momento. Creo que todos ellos se han acercado. Y tomado en perspectiva, en cambio, yo no encuentro mayor vínculo con un Mallea, con un Martínez Estrada, que sí son de su generación. Creo que en ese sentido su camino es muy independiente y su camino es un camino muy creativo en el sentido en que nuevamente apuesta fuera del tiempo. Sí, eso es muy claro además en toda su historia, ¿no? Luego de 30 o 40 años el mundo descubre a un escritor que para nosotros era un escritor ya importante dentro del Río de la Plata. Pero lo descubre porque efectivamente ha hecho un camino absolutamente personal, absolutamente libre y se ha adelantado, ha jugado, ha apostado a otro tiempo en el cual se producía la realización de este sueño, de esta especie de premonición que es su literatura. Creo que el discurso de la literatura permanentemente se rehace porque permanentemente reinventamos la literatura y que si en un conjunto incorporamos un nuevo valor, automáticamente el conjunto se redimensiona de acuerdo a la presencia de este nuevo autor. Creo menos en las desapariciones definitivas de los que ya están en el cuadro. Es decir, creo siempre menos en esos que consideran que el Parnaso tiene muy pocos asientos y que, para usar una famosa y totalmente vana polémica, si Rubén Darío es un gran poeta, José Martí no puede serlo. Y si José Martí lo es, Rubén Darío no puede. Totalmente absurdo. Son dos creadores máximos de América Latina y los dos caben perfectamente en el Parnaso. No tenemos, o tenemos muy poco, lo que se llamaría autores de segunda. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia es una tendencia muy aristocrática, una tendencia a la excelencia y a los valores superiores. Nos ha servido para preservarnos de ciertos materiales muy espurios, pero también los ha conservado a los escritores dentro de esto que yo he llamado siempre la ciudad letrada, ¿no? Que es una especie de hermoso paisaje urbano, ¿no? Dentro del cual los españoles nos construyeron los rectángulos para producir para ese rectángulo nada más, ¿no? No producir para el conjunto de la sociedad. Esta tendencia yo creo que forma también como los componentes permanentes de la cultura y ha encontrado en este momento una situación especial. El mercado es un mercado siempre democratizador y masificador, ¿no? Esas son las no dominantes del mercado cuando es espontáneo y es libre, ¿no? Y por lo tanto ha habido como una resistencia respecto a él, ¿no? Ha habido una suerte de oposición. Lo que se quiere es que las grandes obras de arte sean consumidas por el más amplio público. La verdad es que el más amplio público prefiere Corintellado. Ahora, el problema que yo creo que se ha producido y está en vías es un proceso que tiene que ver con una cosa bastante difícil en América Latina, que es la recuperación incesante de los autores que son olvidados o dejados de lado, o los que son, yo a veces he usado la palabra outsiders, porque en el momento en que hay un desarrollo fundamental o una tendencia dominante, son escritores marginales que no corresponden a estas tendencias. Hay toda una pléyade, por ejemplo, de outsiders que aparecen en los años 20 y que han sido progresivamente incorporados y que son sorprendentes. Incluso no son grandes autores profesionales, son extraordinarios inventores de cosas diferentes. Pienso en el caso venezolano, que es un caso en el cual ha habido varios escritores que han sido dejados de lado. Julio Garmendia. Julio Garmendia ha sido ahora la bandera de los jóvenes. En cierto modo, obras como las de Enrique Bernardo Núñez, Cubagua es un ejemplo claro, que ha sido también reincorporado como gran escritor. Pero piensa tú el caso de Felisberto Hernández en el Río de la Plata. Felisberto Hernández es, como diríamos, un escritor de escritores.
Yo he oído y he leído textos admirativos sobre él de Julio Cortázar, de Gabriel García Márquez, de Ítalo Calvino, diversos escritores que lo consideran un escritor de su especie, ¿no? Un escritor único. Bueno, quedó como marginado, no faltaron los críticos que consideraron que no valía nada. La verdad es que ese escritor ha vuelto a tener su situación. Escritores como Martín Adán, en el caso peruano. Para mí La Casa de Cartón sigue siendo una novelita absolutamente bella y llena de como vida y de fuerza, y la sigue manteniendo. El caso de Fuenmayor entre los colombianos, el caso de los poetas, de los grandes poetas de la renovación de los 20 también, que han sido reincorporados. Es decir, hay como una tarea permanente, casi como un desafío. No hay joven que no quiera aceptar y jugar, de recobrar un valor que no ha sido considerado, no ha sido estimado, y hacer de él una especie de ídolo. En general, la verdad es que yo lo comprendo, un joven escritor tiene cierta prevención contra el autor que se le impone por los mass media y se le dice, este es el gran escritor, ¿no? Y ocupa demasiado el escenario. Prefiere en general ese otro que ha sido dejado de lado. Nosotros hemos visto enormes recuperaciones. La de Roberto Arlt, la citábamos recién, y en cierto modo la generación de Centro, la generación de Viñas, ha sido capaz de colocar de nuevo al escritor. Esto yo creo que se produce continuamente dentro Lo que del decías país. de Revueltas en México, por ejemplo. El caso de Revueltas en México, el caso de un escritor como Rubián en el Brasil, que en una época en que en una literatura tan dominada por el realismo y el regionalismo, intentó el cuento fantástico. Esto quedó, claro, quedó enquistado porque no correspondía a la tendencia central que seguía la literatura. Pero ocurre que luego apareció una Clarice Lispector, y la obra de Clarice Lispector, en toda esa gama de sensibilidades difíciles que rozan lo fantástico, lo extraño, que es diferente de lo fantástico, efectivamente permitieron releerlo. En cierto modo, todas estas recuperaciones, y ahí concuerdo contigo, significan nuevas maneras de ver el conjunto literario, y significan que los nuevos valores, los nuevos escritores, son ellos los que necesitan de estos antepasados. Tú conoces de sobra, porque eres uno de los seleccionados, el libro que hice haciendo una antología de los 20 escritores, narradores hispanoamericanos, que yo creo que están realizando una tarea de transformación de la literatura. Este conjunto yo los veo como los futuros creadores de una literatura distinta dentro de América Latina. E incluso observo en muchos de ellos que sus opciones sobre el pasado ya no tienen que ver con estos escritores muy conocidos y muy difundidos, sino que tienen que ver con estas figuras como secundarias o marginales o menores que existieron en el pasado. Entonces, lo que se está produciendo, lo que hace un Antonio Skármeta en Chile, lo que está haciendo Osvaldo Soriano o Juan José Saer o Manuel Puig en la Argentina, la obra de Fernando del Paso o la obra de todo el conjunto, para mí muy importante, de escritores que han aparecido en los 60, el caso de Sáenz, el caso de Agustín, que han ido construyendo una nueva literatura, una literatura urbana, muy sostenida en el habla, muy sostenida en la comunicación de la lengua. El caso de Luis Brito García para Venezuela. La enorme producción que se está haciendo en Colombia, muy despareja, pero donde ya están apareciendo escritores que a mí me parece que van a ser realmente sostenidos. Rafael Humberto Moreno Durán me parece un buen ejemplo de esta literatura. Yo creo que existe ya una nueva literatura, existe ya una nueva producción que no tiene más de 15 años a la fecha de desarrollo. Creo que en general es mucho más libre, más desembarazada y al mismo tiempo más realista y más problematizada con lo que está ocurriendo en el mundo latinoamericano.
al mismo tiempo no dejan de ser, obviamente, los herederos de la gran literatura hispanoamericana. Aquí así ha pasado algo nuevo, algo que no ocurría. Un escritor como Onetti, o como Alejo Carpentier, o como Pablo Neruda, eran escritores que conocían la literatura hispanoamericana, pero fundamentalmente se abastecieron en el conjunto universal. Lo que leyeron fueron los grandes escritores de la vanguardia de la modernización europea, o a veces norteamericana. El caso de un poeta como Ernesto Cardenal, que viene casi directamente de los norteamericanos. Se ha producido una situación diferente. Yo diría que gran parte de los narradores ahora del continente trabajan dentro de la tradición del continente. No sé si para bien o para mal, a veces tengo dudas si esta especie de quedarse dentro del continente no los demora en ciertas invenciones. Pero en general lo que observo es que estos escritores trabajan sobre la literatura que se produjo dentro de Hispanoamérica, o trabajan, y eso es más curioso, sobre los nuevos sistemas de comunicación, los nuevos lenguajes. El caso, por ejemplo, de Saer o de Puig, en la influencia que sobre ellos tiene el cine es categórica, pero el caso de que la influencia que ha tenido la música sobre Agustín o sobre Sáenz en México es exactamente, es visiblemente. Hay un chico colombiano, un caso trágico, porque murió, se suicidó a los 23 años, Andrés Caicedo, que escribió un libro, precioso libro, que se llama así, Que viva la música. Y es al mismo tiempo el autor de algunos de los mejores comentarios que yo haya leído sobre cine en una revistita muy bonita que él publicaba en Cali, ni siquiera en Bogotá, en Cali, que se llamaba Ojo al Cine. Es uno de estos ejemplos de lo que algunos críticos han llamado una literatura de la onda. Yo diría, una literatura que recibe el enorme impacto de los mass media y de las nuevas formas de distribución de culturas, incluso culturas industrializadas, pero que a partir de ello, que muchas veces es de un valor bastante inferior y bastante deleznable, a partir de ellos construyen ellos una literatura propia. Es decir, yo siempre he dicho que toda esta generación es una generación que no tiene problemas con los jeans y con la Coca-Cola, porque esos son elementos que integran la vida. Es decir, es a partir de ese universo que construyen una obra extraordinariamente rica y sobre todo como urgida, con una especie de fuerza interior, de energía y de dramatismo a veces, que a mí me seduce mucho. Es una literatura un poco más áspera, digamos, no tan edulcorada o tan preciosa como algunos de los grandes prosistas anteriores, pero me parece con una fuerza que efectivamente muestra un nuevo mundo. Yo creo que el panorama actual es un panorama extraordinariamente rico. Y fíjate que estamos reduciéndonos a el género vulgar y popular, a la novela, ¿no? Que ahora ha triunfado. Ángel, ¿por qué ahora un poco de algo que tiene mucha influencia en el público, pero también en la formación de corrientes literarias, y es el crítico? Y aún más, ¿por qué no hablamos un poco de las distintas clases de críticos? Es muy frecuente en ciertos ambientes, por ejemplo en los ambientes universitarios, de creer que la crítica son las tesis doctorales y los libros que se producen en el claustro universitario de investigación, estudio y elaboración. Sin duda son contribuciones importantes, pero no es todo el campo de la crítica. Más aún, curiosamente la crítica, yo diría que como los escritores viven la calle, aquí hay un problema que siempre se ha planteado en la relación del escritor y del crítico también con el mundo universitario. Es una relación bien difícil. Y la verdad es que hasta el día de hoy diría yo que tanto el escritor como el crítico pertenecen a la calle y no pertenecen al claustro universitario. Es decir, su real mundo es el mundo de la sociedad, es el mundo de la comunicación. De ahí que la importancia grande de la crítica se ejerza a través de la tarea
en los diarios o en las revistas literarias, las revistas especializadas, pero incluso en los semanarios, en las secciones dominicales. Es ahí donde se genera, donde se desarrolla la gran tarea crítica. Un crítico que yo estimo mucho y admiro mucho en el caso de Brasil, que es Antonio Cándido, que efectivamente ha de alguna manera remozado toda la visión de la literatura brasileña desde un doble ángulo, un ángulo, digamos, de perspicacia estética, muy independiente y muy libre, y al mismo tiempo desde un ángulo como social, es decir, la literatura no existe desgajada de la sociedad, vive dentro de ella, vive dentro de la cultura que se forma en los diversos enclaves humanos. Entonces, tratar de observar cómo funciona en el conjunto, en lo que ahora llamaríamos una estructura, ¿no? Es decir, es una obra, es una pequeña estructura dentro de una macroestructura y está armonizada con toda ella. Yo creo que es un caso así de crítico que ha hecho una tarea de ese tipo. La nuestra fue una tarea, sin embargo, más al día. El problema era eso que te decía de contestar al momento que aparece. Y ha habido toda una generación de diversos críticos que han trabajado en Marcha durante sus 35 años. Te va a parecer insólito. ¿Tú sabes quién fue el primer crítico literario que tuvo Marcha en los años 39, 40, primero de los 40? No. Juan Carlos Onetti. En la misma fecha en que Juan Carlos Onetti publica El Pozo, que es su primer relato, en esa misma época es el crítico literario del semanario Marcha y es el que exige una nueva literatura. Romper un poco con el folclorismo, con los regionalismos que ya no tienen sentido, dado que se está viviendo en ciudades que son ciudades cosmopolitas, con una problemática específica, ciudades ya con hombres sin fe, como va a decir para Tierra de Nadie. Y entonces comienza una tarea, una especie de requisitoria contra esta especie de arcaísmo y una necesidad de modernización de la literatura. Y sobre todo, esa cosa admirable que es su gran lección, la gran lección de Onetti. La literatura es todo y la vida entera se da para hacer la literatura. Haga usted lo que quiera, pero usted construya su obra y no se invente ninguna excusa para no hacerla. Porque lo importante es realmente realizarla. Yo creo que es un poco la tónica de esa generación que a mí me admira mucho, porque no eran profesionales, porque el medio no les permitía ser profesionales, pero actuaron como profesionales. Es decir, trabajaban como podían para poder escribir, con su trabajo sostenían sus vidas, pero dedicaban toda su existencia a la literatura. Cortázar, durante 20 años es traductor de la UNESCO, con tal de poder dedicarse enteramente a escribir Rayuela. Entonces, esa actitud profesional, en cierto modo, abrió la posibilidad del profesionalismo que se ha producido después. Es el caso claro de Carlos Fuentes, o es el caso claro de Mario Vargas Llosa, ¿no? De que ya entran a una nueva actitud de mayor exigencia y de mayor rigor, y también de mayor competencia en el marco internacional. Es decir, no sea solamente en el marco local de nuestros países, sino que se tiene que construir una obra que pueda funcionar en la sociedad internacional actualmente capaz de recibir literatura. Por un lado se habla de la democratización del mercado, es decir, hay ahora mayor cantidad de gente que tiene acceso al libro. Y al mismo tiempo, los escritores que han sido más favorecidos por el público, cuya obra ha tenido mayor receptividad, y pienso la literatura que se ha hecho sobre todo en la última década, y de gente consagrada como Fuentes, pienso en Vargas Llosa, es hacia el gigantismo, ¿no? Es decir, hacer la obra definitiva, y además con muchas páginas, que es como una especie de engolamiento de la prosa, que tal vez contradeciría esa democratización del mercado. Es decir, si la tendencia en el grueso del público es a tratar de leer, no sé si lo menos posible, pero por lo menos
a leer lo mínimo indispensable. Una obra como Terra Nostra, o La conversación en la catedral, o un texto como La consagración de la primavera de Carpentier, o la última novela de David Viñas, Cuerpo a Cuerpo, estaría contra esa tendencia, es decir, cómo los mismos que pueden acceder mejor a la solicitación del mercado son los que parecen rechazarlo con esas obras de tanta envergadura. Me cuesta poner todas esas obras dentro del mismo casillero, porque el problema no lo veo tanto en la extensión, dado que una de las características también de mercado es que el lector de novelas prefiere las novelas extensas y gusta vivir dentro del laberinto novelero, ¿no?, que le crea la obra extensa. Y no siendo lo extenso, hay otras características que de pronto hacen sí una cierta literatura institucional. Es decir, un problema de que es normal que le pase a un escritor, que es de querer tomar el gran tema. Aquí yo creo que la dificultad, el extravío posible, se produce a consecuencia de cómo se estima el gran tema, el gran asunto gran. Yo siempre recuerdo un caso bien típico del siglo XIX, que demuestra en qué medida hay que ser ciertamente desconfiado del que es el gran tema aparente de la sociedad. La novela de Víctor Hugo, Napoleón el Pequeño, se refiere al tema más importante de la sociedad, porque es el juicio nada menos que del poder. Al mismo tiempo, la novela de Flaubert, Madame Bovary, se refiere a una pobre señora de provincia que va a acuñar el bovarismo. Sin embargo, de las dos obras, la obra que mejor ha sido capaz de interpretar esa sociedad ha sido Madame Bovary y no Napoleón el Pequeño, que se ha transformado en una pequeña novela, no cuenta para nosotros. Es decir, el problema es que Víctor Hugo elegía el gran tema, era el gran problema. El otro era un problema insignificante. ¿Quién le interesa lo que pasa en la provincia? Además con una señora en provincia. No, resultó que él percibió a través de esta especie de recorte de lo cotidiano, de lo pequeño, percibió el funcionamiento de la sociedad entera. Está hablando de la sociedad francesa en conjunto. ¿Comprendes? Entonces, lo que yo a veces siento en algunas obras, el caso típico es el caso de la novela de Carpentier, La consagración de la primavera. Es el gran tema gran. Pero la novela no da, no tiene esa equivalencia, no da ese resultado. Es decir, porque creo que ha estado demasiado al servicio. Simultáneamente con esa novela, La consagración de la primavera, él escribe El arpa y la sombra, que es una maravilla de relato breve, libre, ingenioso, atrevido. Es decir, que yo creo que ahí ha pagado la cuota que se debe a esta ambición un poco planificada, un poco externa. No me parece el caso, por ejemplo, en cambio, de la novela de Vargas Llosa. Yo creo que Mario Vargas Llosa es uno de los novelistas de talento más seguro y de fuerza mayor literaria. Y creo que Conversación en la Catedral es un caso de novela enormemente viviente, en que debe incluso a una cosa que en otras manos daría un mal resultado, que es una novela política, ¿no? Hemos tenido tantas novelas políticas que se terminan en la mera proclama, que hay una cierta desconfianza para el género. Sin embargo, él se mete en un tema de novela política y novela contemporánea y lo consigue vivificar y hacerlo dramático y existente de un modo que me parece que no importa incluso las dimensiones. Incluso te recuerdo una cosa, cuando se publicó esa novela, era tan extensa que el editor cometió un error. La publicó en 2 tomos. Error fatal, ¿no? Las novelas no pueden tener 2 tomos. Y tal fue así que las reediciones posteriores se han hecho todas en un tomo y ha funcionado en esta forma. Bueno, hablábamos de un desplazamiento crítico que es interno a la obra. Pero hay también otra clase de desplazamiento, que es un desplazamiento, digamos, de tipo geográfico. Ahora, digamos, a partir de las dictaduras de esta última década, se produce un desplazamiento, primero los problemas de la censura, después problemas económicos y de problemas de persecución política, que hacen
que muchos escritores, muchos intelectuales se desplacen hacia otros lugares y además emerjan en otros países editoriales, revistas, inclusive muchos nutridos de los que se tuvieron que ir, y se forman nuevos focos de desarrollo intelectual en el continente. Pienso en Venezuela, donde tanto la Biblioteca Ayacucho como la Editorial Monte Ávila, como otras editoriales que tal vez no tengan tanta difusión, pero que han crecido, reflejarían, digamos, un poco ese panorama. Pienso tantos intelectuales del Cono Sur que están actualmente exilados en México o en España o en cualquier otra parte del mundo. ¿Cómo se reflejaría ese exilio en la creación de nuevas formas culturales? ¿Crees que se pueden crear formas culturales nuevas a partir de ese violento desplazamiento de tanto intelectual del continente hacia otra? No sé si... Yo creo que lo que se produce primero que nada es un mutuo conocimiento. Yo alguna vez he dicho casi un poco sarcásticamente que los dictadores están logrando formar la comunidad literaria latinoamericana. Siempre hemos querido formarla y nunca se pudo. Pero lo que ocurrió es que efectivamente ahora escritores como los argentinos, que se caracterizaban por vivir en Buenos Aires y luego ir a París y volver a Buenos Aires para luego volver a París, entonces han descubierto, por ejemplo, la inmensa zona de lo que podríamos llamar la América indígena. Y han descubierto una cultura tan espléndida como la cultura mexicana. O han establecido contacto con la América africana, con la América mulata, en el caso de Venezuela. Es decir, se han establecido contactos y comunicaciones mucho mayores que en el pasado. Por ejemplo, los brasileños que en general habían desarrollado una absolutamente asombrosa cultura nacional, mucho antes que los países hispanoamericanos, se han desperdigado por todo el continente. México, Chile, Buenos Aires fueron lugares en los cuales estuvieron. La consecuencia fue que, por ejemplo, el discurso literario de Ferreira Gulliar se ha ampliado de un modo notorio, que el discurso antropológico de Darcy Ribeiro ha abarcado todo el continente, es decir, que han comenzado a apropiarse de todo el conjunto. Y esto sí es un efecto de enorme importancia y de enorme trascendencia para todo. Ahora, si al mismo tiempo esta vinculación mayor que debemos al exilio y que hace que incluso, piensa tú, haya comunidades exiliadas en los lugares más apartados del continente, porque Miami es una ciudad cubana actualmente y Los Ángeles es, en cierto modo, una ciudad mexicana. Es decir, los procesos de exilio han llevado fuera del campo hispanoamericano o el campo latinoamericano, han llevado a enormes comunidades que siguen abasteciéndose de sus orígenes, incluso los defienden enormemente por un problema de identidad, pero que al mismo tiempo están en proceso de transculturación muy notoria y muy evidente. Es difícil pronosticar ya los resultados, pero yo te diría que lo cierto es que indican, sin duda, una cosa obvia, que es un cambio en la perspectiva. Por ejemplo, en la literatura yo observaba una cosa que no sé si se producía antes en esa forma, el intento de hacer un discurso macroestructural, es decir, construir una obra literaria que abarque todo el continente. Hay una novela de Abel Pose que se llama Diamond. Hay una novela de Orgambide que abarca todo. Hay una cantidad de libros en los cuales más bien lo que se quiere es como contar historias que pasan a través del tiempo y a través de las distintas lugares, porque yo diría que hay como una necesidad de expresar el conjunto, expresar la totalidad. No sé si esa será la salida para este tipo de literatura. Te recuerdo un título que de alguna manera me parece que define esto, Homérica Latina. Es un título que define esta actitud. Ahora, yo no sé si será esta la salida. Un escritor que yo estimo mucho, que es Roa Bastos, ha intentado toda una
una doctrina sobre una literatura emergente que estaría apareciendo en una cantidad de escritores y que considera él que es como una literatura urgente referida a los problemas del momento, pero también a la revisión y a la recuperación de un pasado en forma amplia. Es posible que yo esté en camino. Es muy difícil, no sé si te das cuenta que lo que tenemos son 20 años de toda esta experiencia. Es decir, no es que hace solo 20 años que tengamos exilio, sí, lo tenemos desde que existe el continente. Pero la verdad es que se ha adquirido en condiciones masivas como no se había visto nunca. Es decir, yo no sé la cantidad de rioplatenses, pero creo que debe ser 1 millón de personas que han salido. La cantidad de cubanos que han salido de Cuba es también enorme. Es decir, creo que en todos estos procesos esta masificación implica necesariamente transformaciones. Ahora, no sabemos cuánto duran, cuántos se reintegran a sus lugares de origen, cuántos ya no harán y se formarán otra sociedad. ¿Me perdonas un ejemplo muy personal? Yo tengo 2 hijos. Mi hija vive en Venezuela, pero sigue estando muy poderosamente dentro del mundo uruguayo originario. Mi hijo, en cambio, se ha transformado en un venezolano total. Absolutamente habla, actúa, funciona dentro de esta cultura con la mayor naturalidad. O sea que son casos como de elecciones que se van produciendo y no podemos saber cómo se han de realizar. Mencionabas antes lo de la literatura de encargo. Yo creo que el proyecto más visible de lo que podría ser un encargo a nivel colectivo en América Latina, al menos es lo que más recuerdo en estos momentos, es lo que se llamó la novela El dictador. Tenemos, por ejemplo, El otoño del patriarca de García Márquez, tenemos El recurso del método de Alejo Carpentier, tal vez la mejor de todas ellas, Que yo al Supremo, de Augusto Roa Bastos, y creo que han surgido todas ellas de un proyecto que había, un proyecto colectivo, parecer en diversas partes de América Latina, tratar el tema del dictador, que digamos que es tan natural como el agua, el aire, los pájaros en América. O tan antinatural. Sí, exactamente. Ahí podría existir entonces, digamos, el límite de un tema y al mismo tiempo el logro de un tema. Es decir, tal vez sin por lo menos el encargo, aunque sea la presión de ese encargo, aunque no haya habido nunca un encargo muy concreto, el hecho de ponerse a reflexionar sobre una de esas figuras ha dado realmente novelas muy buenas. Pero yo no sé si hubo un encargo ahí. Mira, soy un poco partícipe de los orígenes del proyecto. Recuerdo una carta de Mario Vargas diciéndome que estaban proyectando con Fuentes y con García Márquez hacer un libro de cuentos sobre distintos dictadores de América Latina. Incluso me decía si no me entusiasmaba como para hacer una especie de visión introductoria de esa serie. La verdad que no hubo encargo ahí, sino que hubo al contrario el deseo de los escritores de ellos realizar una tarea que entendían era una necesidad de la sociedad. Es decir, la sociedad debía ver a sus dictadores, debía examinar a sus dictadores. El proyecto no se realizó, uno de los que eran más entusiastas, que era Fuentes, lo abandonó, se dedicó a otros trabajos, y quien no estaba en ese momento era Roa Bastos, y sin embargo fue uno de los que hizo una de las obras más originales. Ahora, mira qué curioso también lo que pasa en las relaciones de los intelectuales con el medio. Cuando estos escritores están pensando, de hecho, Vargas Llosa lo había hecho en Conversación en la Catedral, es Laudría y su época. Lo hizo luego García Márquez con El otoño del patriarca, lo hizo Carpentier, a quien también se le había pedido a través del recurso del método. Curiosamente, si tú observas el conjunto de las producciones, que incluso tienen antecedentes
una de las mejores novelas que se han escrito sobre dictadores, por lo menos de las más divertidas, es la de Ibargüengoitia, Maten al León, que es anterior a todas ellas en una década. Y que podría ser también el gran Burundún Burundán. Que podría ser el gran Burundún Burundán de Salamea, claro. Es decir, el tema es un tema bastante antiguo que se ha ido desarrollando. Pero a mí lo que me sorprende mucho es que en el momento en que se piensa el proyecto, curiosamente, no sé si observas en varias de esas novelas, se refieren a una experiencia que es una experiencia totalmente vieja y caduca. Hay en la imagen de los lectores la idea de que toda esta especie de irrupción de dictadores que se ha producido en América Latina han sido las que han causado las novelas. No, las ha causado un mito, que es el dictador personal. Nosotros no tenemos ahora dictadores personales, tenemos dictaduras institucionales. Es un cuerpo entero el que funciona, es el ejército que toma el poder, sustituyen la figura sin ningún problema. No me digas de algunos países que han visto sustituir general tras general. La institución ha tomado el poder. Es un nuevo sistema de dictadura dentro de América. Sin embargo, el otoño del patrón es el dictador personal, es el dictador de antes, el dictador que ya no existe. Curiosamente, los escritores, cuando formulan ellos un proyecto, lo formulan en torno a una experiencia que vivieron. Son unos chicos, tienen 50 años los que escriben esto, pero lo formulan en un momento en que ha cambiado el universo, en que ha cambiado la forma de funcionar. ¿Sabes qué pasa? Lo formulan todavía como Valle Inclán cuando escribe El tirano Banderas, que es el padre de todos estos proyectos. Pero la realidad se ha modificado y esta realidad, que probablemente no se pueda ya abordar sino diríamos con una mecánica intelectual casi brechtiana, dentro de otra estética, no la hacen ellos y probablemente solo la puedan hacer escritores que renueven enteramente el sistema expresivo de la novela. Sí, ya es como si la represión tuviera una tecnología, ya no fuera esa cosa artesanal que había. Y entonces, a mí lo que me interesaría saber en este momento es, ¿percibís en los nuevos narradores algún intento, digamos, de analizar este nuevo fenómeno de la dictadura en América Latina? Sí, pero lo percibo a veces no tratando de examinar la cúpula, que fue lo que pasó en todas las novelas llamadas de los dictadores. Lo que se observaba fundamentalmente era el dictador y su poder omnímodo, eran patriarcas, efectivamente. Lo observo por otros caminos, incluso utilizando, ahí sí, utilizando nuevas técnicas. Mira, una de las cosas curiosas ha sido siempre la fecundación extraña que el periodismo le ha dado a la literatura. Sin duda, como decía el maestro, hay que retirarse de él a tiempo, pero al mismo tiempo hay que reconocer que ha permitido una serie de visiones nuevas. Hay una serie, por ejemplo, de novelas testimoniales en que se están borrando los límites genéricos. No es simplemente la non-fiction novel, ¿no? Capote, Doctorow, etc. No, es la novela testimonial directa que recoge el material. El caso de Elena Poniatowska en México. La noche de Tlatelolco. La noche de Tlatelolco, que tiene esa inmensa resonancia, es una obra narrativa, pero es una obra narrativa bajo otro sistema. Es decir, comienza a utilizarse el reportaje, la entrevista, la grabadora. Las obras posteriores de Elena Poniatowska trabajan esos mismos materiales, funcionan en utilizando esas mediaciones. Eso es bastante notorio en todo el grupo de los escritores que se han modernizado en México. Es el uso de los mecanismos de comunicación, el teléfono, la televisión, el radio, ¿no? Es decir, todos estos instrumentos que al mismo tiempo obligan a manejarse con palabras. Puig, por ejemplo, que de pronto es capaz de hacer una novela que es nada más que un diálogo, ¿no? Porque son voces que fluyen, solamente la voz está fluyendo y a través de ella hay que reconstruir el personaje y la situación y se trabaja en la ambigüedad misma de esta fluencia del habla, que es tan característica, tan especial. Es decir, creo que aquí hay todo un camino. La última novela de Galeano es un intento de contar la historia entera del continente, a través de pequeños flashes, pequeñas imágenes, cuentos brevísimos, en los cuales se trabaja sobre situaciones.
las novelas testimoniales más ásperas, el libro de Martínez Moreno, que efectivamente tratan en lo posible de manejar un material documental. Eso es una tradición fuerte dentro de él y de su literatura, pero están aplicando también ciertas normas y ciertos mecanismos que corresponden, diríamos, a una nueva tecnificación. Un camino posible dentro de literaturas que me parecen que exploran con mucha más soltura, con mucha más habilidad los más jóvenes escritores en este momento. Creo que por ahí hay un camino efectivamente de recoger una demanda, pero a través de un instrumental que se ha modernizado, que ha sido exigido por la modernización. No significa, oye, que el producto sea el inmejorable. Lo que quiero decir es que es una situación diferente en el trabajo artístico.